Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Muy buenos días a todos. Venimos hoy a abordar uno de los temas, y yo diría que el tema que el Estado debe resolver de inmediato, o comenzar a resolverlo ya. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica no puede seguir siendo un tema que solo aparece cuando hay apagones o ajustes tarifarios. Detrás de cada falla, de cada pérdida y de cada decisión postergada, hay recursos públicos, empleos, inversión y oportunidades que el país no puede darse el lujo de desperdiciar. Hondureños, necesitamos debatir con seriedad, sin fanatismos y sin miedos, qué hacer con nuestro sistema eléctrico. Yo no los voy a censurar si comienzan a escribir están a favor de privatizar la empresa o cualquier otra manifestación que ustedes expresen. Solo les pido esta mañana, comencemos a debatir con seriedad, sin fanatismos, sin ideologización y sin miedos qué hacer con nuestro sistema eléctrico. Porque lo que está en juego no solo es esta empresa, es el futuro nacional. Llevamos años discutiendo la NE como si fuera un problema más, cuando en realidad se ha convertido en uno de los grandes desafíos nacionales. Es un gran costal que no está remendado por debajo y que por ahí se nos van todos los pocos recursos que generamos. Se pierde energía, crece la deuda, se consumen recursos públicos y los hondureños seguimos exigiendo un servicio que responda a nuestras necesidades. Yo como hondureño estoy claro, seguir haciendo lo mismo, y no importa si me rasgo, si comienzan a criticarme, aquí intento ser moderador, pero como hondureño tengo mi posición también. ¿Y por qué voy a tener miedo a expresarla? Si seguimos haciendo lo mismo, mientras este sistema acumula presiones y el Estado asume cargas cada vez mayores, es costoso eso para el Estado, nos empobrecemos más, no resolvemos la problemática de esta empresa. Es que, ¿cuántas décadas tenemos? ¿Cuántos programas tenemos? ¿Cuántas veces no ha venido aquí Julio Raudales a hablar del tema? Carla Martínez, Edgar Aguilar, jovencito, pero ya ha venido varias veces a hablar de este tema. Y hoy, por fin, el presidente del STN, esta es una broma porque yo ahí trato de distender también el asunto. Tú sabes que yo aprecio mucho a Miguel Aguilar, el presidente del STN. Hoy delegó en Walter Suazo, su secretario de Comunicaciones, el debatir aquí en Frente a Frente. Bienvenido. Gracias, licenciado. Te está riendo, no creas que está enojado. Tú eres el que está molesto. Miguel está riéndose en este momento. Bienvenidos. Este es el tema de hoy. Él es Edgar Aguilar. Edgar es especialista en temas de energía de la Asociación para una Sociedad Más Justa, que ha presentado un informe muy importante ayer. Y el secretario de Comunicaciones del sindicato, que ya lo presenté, Walter Suazo, pero también tengo a la presidenta de la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica de Honduras, Carla Martínez. Carlita, este es el programa número
¿Número cuánto de la serie aquí en Frente a Frente? Usted no me va a creer, pero definitivamente mejor, ya que decíamos con que no tener uno más con este tema, porque va a significar que todo se arregló. Pero sí llevamos varios, Renato. Varios. Sí, Julio Raudales, el expresidente del Colegio de Economistas de Honduras y el gran rector de la Chilo del Valle también presente. Julio es un recurso humano que yo le agradezco porque siempre está presto para los análisis económicos de Frente a Frente y de todos nuestros programas en Televicentro. Bienvenido, Julio. Muy buenos días, Renato. Qué gusto estar nuevamente acá contigo y con este grupo extraordinario de personas comprometidas con un sector que es crucial para la vida del país. Ojalá que pronto tengamos respuestas en este tema. Gracias, Julio. Luz Madrid, ya tenemos la pregunta, Madrid. Es una pregunta, ¿qué diría algún sector de Honduras? Matadora, pero que yo creo queda en el mero centro de lo que necesitamos reflexionar. Por favor, Luz, bienvenida, buenos días. El tema del día es presentado por Cooperativa Chorotega y su promoción Premios y Fútbol, tu promo con pasión. Cooperativa Chorotega, innovación solidaria que transforma. Muy buenos días, el tema del día en pantalla. Si el modelo actual cuesta miles de millones y sigue produciendo apagones y pérdidas, ¿qué es más riesgoso para Honduras? ¿Cambiar o no cambiar? Esta es la pregunta de hoy. Usted puede opinar a través del 97 73 60 65 y también puede escribir a través del post que tendremos en la cuenta de X de Frente a Frente. Y nos encuentra fácilmente en todas las redes sociales con ese mismo usuario, Frente a Frente HN. Si el modelo actual cuesta miles de millones y sigue produciendo apagones y pérdidas, ¿qué es más riesgoso para Honduras? ¿Cambiar o no cambiar? Envíenos sus mensajes. Frente a Frente presentó el tema del día. Este debate se presenta alrededor de un informe que ayer presentó la ASJ, Potencia Honduras, que lo ven ahí en pantalla. Sí, correcto. Óigame, en tiempo real, por favor, Edgar Aguilar, si le puedes comentar a nuestro público qué significa esto que está en tiempo real, esta cifra. Así es, pues aquí vemos que cada segundo las pérdidas constituyen 544 lempiras, dinero que puede ir a salud, a educación, a seguridad. Vemos que en lo que va de 2026 ya más de 6.500 millones de lempiras se han perdido y que sigue para arriba. Y esta es información oficial, Renato. Nosotros tenemos los datos de la NE y pues lo hemos vinculado acá para mostrarle al ciudadano el impacto que esto tiene. Es una situación que, como vemos, no es sostenible. Uno se estresa al ver ese número que va para arriba. Necesitamos un cambio. Y me gusta mucho la pregunta del día, porque las cosas como son ya no son sostenibles. Me tenés impresionado con eso. Creo que al llegar a las 9 de la mañana no estarán los 7.000 millones de pérdidas en la NE en lo que va del año. Pero sí habremos llegado ya, así como vamos, 6.600. A los 6.546. 550.000. 6.546. ¿Ah? En unas pocas horas, casi medio millón. Pero mira, y es bueno que comencemos con esto, porque ustedes han dicho ayer que la N le está costando al Estado 15.140 millones de lempiras al año. ¿Es correcta esta cifra? Así es, Renato. Nosotros revisamos las transferencias presupuestarias de los últimos 3 años y ese dato es específicamente de 2025, que no es ni siquiera el año más alto. ¿Qué es lo que constituye esos más de 15.000 millones de lempiras? Transferencias desde el Tesoro, transferencias, donaciones del Banco Central y no solo eso, también una gran cantidad de deuda que la NE como empresa pública al final usa al soberano como garantía. Entonces, es dinero que podría estarse usando en otros sectores clave para el bienestar de los hondureños, salud, educación, seguridad, pero que se va a las ineficiencias de una empresa que no logra recuperar el 40% de la energía porque alguien, grande, pequeño, mediano consumidor, se la roba y no la paga. Y otro dato que ustedes manifestaron ayer es que cada día, por eso es bueno que sigamos con eso, es que cada día
si no hacemos las reformas, esto representa para el Estado de Honduras una pérdida de 50 millones de lempiras. Así es. Así es. Sí. Pero me puso a reflexionar esto. ¿Se pierden 50 millones de lempiras en efectivo cada día? ¿O es una estimación del costo fiscal y operativo del modelo actual si no se producen las reformas? Explícame esto, por favor. Mientras vemos cómo corre la deuda de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, eso es básico, Honduras. Cada segundo estamos perdiendo miles de lempiras si seguimos operando de esta manera. Por favor, Edgar. Sí, Renato, esos 50 millones se calculan en base a las pérdidas y en base a la tarifa que eso representaría, el ingreso que eso representaría para la ANE. Hay que reconocer que la forma en que la tarifa está estructurada ya reconoce 15% de las pérdidas, pero tampoco creemos que ese es debería de ser el enfoque. El enfoque debería ser tener una empresa eficiente y que no nos traslade a nosotros las ineficiencias. Entonces, la ANE, ¿verdad?, para recuperar sus costos, nos cobra a todos una tarifa y ese es el monto que nosotros hemos utilizado en base al número de kilowatt horas que no se facturan para estimar cuál es el ingreso que la ANE perdió, ya sea porque alguien está conectado directamente o porque tiene la tecnología avanzada para que no lo registre el sistema. Así hemos calculado esos 50 millones. Correcto, Luz. En pie de guerra, mi compañera, nuevamente, porque aquí viene el último insumo antes de entrar al debate. Este informe nos dice que 18,000 millones de lempiras al año en energía consumida y no cobrada es parte de los problemas que tiene la empresa. Las cifras que nos están presentando ellos, 18,000 millones de lempiras al año en energía consumida y no quebrada. Julio está pensando en qué parte del mundo una empresa estatal eléctrica puede ser exitosa perdiendo esta cantidad de millones de lempiras, y desde ya lo veo que me dice, junto a Carla Martínez, no conocemos ningún país en el mundo, ni de los más ricos, que con pérdidas así mantenga a flote una empresa. 35% de pérdidas, más de 120,000 millones de lempiras de deuda acumulada, 46,422 millones en transferencias estatales 2022-2025, lo que les dije yo. Es un saco que no está remendado por debajo, roto, y que entre más dinero le mete el Estado para sacarla a flote, más se nos va ese dinero sin que resuelva los problemas estructurales que tiene. Y bueno, y por último, que esto es de las cosas terribles, más terribles de la empresa estatal eléctrica, desprendido de lo que dice ASJ. ASJ reconoce que la empresa de energía eléctrica no tiene estados financieros auditados desde 2010 y que el panorama que tenemos fue reconstruido con información disponible y criterios de expertos. Que no es malo, ¿verdad? Usaron la ANS, FIN, la CRE, pliegos tarifarios, boletines estadísticos, documentos contables y de deuda. O sea, estos estados financieros no son un panfleto sin base documental, pero el modelo actual no parte de auditorías recientes certificadas. El modelo actual no parte de auditorías recientes certificadas. Y eso nos limita a tener certeza absoluta de las proyecciones con esta empresa. ¿Es así? ¿Lo he interpretado bien? Así es, Renato. Ok. Es Mira quién tienes. triste y complicado, pues. Tienes a Walter Suazo, el secretario de Comunicaciones del sindicato de la ANE. Walter es un hombre que tiene ya muchos años y que con su experiencia, lectura, conocimiento, sabe a fondo y cómo está esa empresa. Y aquí viene a exponer sus puntos de vista, coincida o no con el informe de ASJ. Y tenemos a Carla Martínez, que es la presidenta de la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica de Honduras, que tiene años y años de hablar
de despellejarse, de decir, ya no podemos seguir con este modelo, hombre, cambiemos. Y seguimos, 2026, y seguimos hablando de esto. Y venimos hablando casi desde el siglo pasado con usted. No, aquí estoy exagerando. Estoy exagerando. Bueno, y Julio no digamos. Estaba con la leche en los dientes todavía, Carlita, en comienzos de siglo, Renato. Vos y yo sí estábamos jugados. Sí, sí. No, no tanto, no exageres, pero sí, ya teníamos un poquito. La palabra es contumacia, Renato. Yo sé que nuestros televidentes entienden perfectamente el significado. Contumacia es ese hábito de estar en un error y querer seguir estando en un error, ¿verdad? Yo creo que tenemos que corregir eso y avanzar en otras vías si es que queremos cambiar la realidad de Honduras, ¿verdad? Yo creo que esto es para todos los que estamos involucrados. Yo estoy aquí, Renato, porque con ASJ tenemos ya más de 4 años de estar trabajando en conjunto de este tema y este y otros temas desde una perspectiva de la investigación científica, desde la perspectiva de instar a nuestros estudiantes y a nuestros docentes a que utilicen esta data, que es bien importante. Sí. Esto que está presentando ASJ hoy es una herramienta sumamente útil para todos quienes tenemos interés en trabajar, en investigar, en enseñar a nuestros estudiantes para que las políticas públicas puedan ser mucho más sanas desde una perspectiva ciudadana, porque qué bueno que aquí los que estamos somos, no hay ninguno que sea parte del Estado, porque el Estado tiene sus argumentos, tiene sus cifras, tiene su punto de vista sobre la actuación que va a tener, pero lo importante de esto, Renato, y por eso te agradecemos mucho que nos hayas dado este espacio, es que entiendan nuestros televidentes que la ciudadanía, que las universidades que yo estoy representando en este momento, los investigadores, profesores, que los generadores de energía, los empresarios, que las asociaciones ciudadanas y los trabajadores, también tenemos algo que decir al respecto. Y lo que tenemos que decir está basado en elementos científicos. Totalmente. Y Renato, algo importante de este número que están viendo en pantalla es que crea conciencia, porque esto es algo que nos debe doler a todos y todas los hondureños y hondureñas. Esto es algo que saben los únicos que lo sabíamos, el Estado y los generadores, y que por años y años hemos estado comentando, no puede ser que esto sea una cantidad, el país no se lo puede permitir, hay que hacer algo, hay que poder reducir las pérdidas. Ahora, ¿qué nos trae esto? Conciencia, incluso conciencia de que hay una página y acceso a la información para todos que pueden entrar a ese link y decir, voy a ver cuál es mi circuito, voy a ver dónde está el circuito donde yo vivo, voy a ver cuántos de mis vecinos se roban la energía y yo sí la pago, porque esto se debe de tratar de los hondureños y hondureñas, honrados y honradas, que sí pagamos la energía. No puede ser que no nos duela que los que no, que son menos, porque la mayoría son los honestos, estén robando. Y eso es lo que nos cuesta. Y no solo personas naturales, jurídicas. Si ustedes mostraron un caso ayer de una empresa en el departamento de Cortés que roba casi el 100% de la energía. Lo mostraron y en tiempo real. Y hoy en tiempo real vamos a ver cómo es que hacen esta medición de quienes estamos hurtando. Ya me corrigieron varios abogados que no es robando, sino hurtando, me dice, porque el robo es cuando usted va acompañado de un arma, dice. Hurto, ¿quiénes hurtan energía? A hurtadillas. Sí, fíjate que ya me arrepentí de esa pregunta. Creo que tenemos otra más directa. Nos vamos a ir con esa otra más directa. Y aquí va. ¿Debe Honduras mantener el modelo actual de la NE o atreverse a una reforma profunda, aunque genere resistencias? Sí, esa va a ser. ¿Debe Honduras mantener el modelo actual de la NE o atreverse a una reforma profunda, aunque genere resistencias? Mire usted, cada minuto estamos perdiendo miles de lempiras, cada minuto, en lo que va de 2026. Y a esta hora que son las 7:20,
Honduras ha perdido 6.546 millones, 67.000. 69.000. ¿Qué avanza? ¿Qué avanza? Cada segundo avanzan las pérdidas. Avanzan las pérdidas. Entonces, por favor, repitamos la pregunta ya definitiva, Luz, para irnos a la pausa y venir ya con el debate. El tema del día. ¿Debe Honduras mantener el modelo actual de la NE o atreverse a una reforma profunda, aunque genere resistencias? Esta es la pregunta. Opine a través de X y también a través de WhatsApp. El tráfico es presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Cambio de aceite con Valvoline, Castrol o Chevron. Protección y confianza. Muy buenos días a todos los televidentes de Frente a Frente. A esta hora estamos ubicados en el Boulevard Suyapa, en las cercanías del Hospital Escuela, donde usted puede ver un tráfico vehicular bastante fluido cuando son las 7:21 de la mañana. Si usted viene del lado del estadio y se dirige hacia el Boulevard Suyapa o la Basílica, está bastante fluido para que usted pueda circular por este lugar y poder llegar a su destino de trabajo o de estudio. Asimismo, si usted viene de la Alameda o sus alrededores, usted está viendo ahorita lo que es el semáforo, también está en buenos estados. Además, hay autoridades policiales que están dando pues el acceso también para que no se pueda embotellar en ese lugar de la rotonda. Por lo tanto, es recomendable que usted pueda circular por este sector si usted va para, ya sea para el Estadio Nacional, el centro de la ciudad, o si va para el lado de Boulevard Suyapa o sus alrededores. En cámara de Cristian Muñoz, cuando son las 7:22 de la mañana, les informó María Fernanda Rodríguez. Buenos días. El tráfico fue presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Cambio de aceite con Valvoline, Castrol o Chevron. Protección y confianza. Redes sociales es presentado por La Curazao. Listos para ganar. Encuentra aquí los mejores precios y 20 combos futboleros con Credi Oportunidad. El tema del día. ¿Debe Honduras mantener el modelo actual de la NE o atreverse a una reforma profunda, aunque genere resistencias? Esa es nuestra pregunta de hoy. Gracias a todas las personas que se han tomado el tiempo de enviar sus mensajes. Damos lectura en este momento a través de WhatsApp. Nos escribe un televidente. El problema es que los pobres sí pagamos energía, pero a los ricos y algunos empresarios están exonerados. No pagan y los políticos hacen grandes negocios con nuestra empresa de energía eléctrica, escribe este ciudadano. Buenos días, y si saben quiénes hurtan energía, ¿por qué no aplican la ley y sanciones? Hurto de energía, 35%. Endeuda al país de manera creciente, etcétera, etcétera. Situación extremadamente crítica. La solución es que el sector privado, como en Guatemala y otros países, se haga cargo del sector. Les recuerdo que en el gobierno de Ricardo Maduro se privatizó el servicio de telefonía con éxito. La clave fue no entregarle a una sola empresa lo privatizado. No hay otra ruta de acción. Otros mensajes. En el Instituto Católico Santa Teresita del centro de Tegucigalpa roban energía ya que están conectados directo al poste de luz. Manden cámaras a la parte de atrás, tiene el conecte directo. Otro mensaje. La NE sabe dónde empezar a recuperar parte de la pérdida. Hay comunidades que no pagan energía porque tiene pegue sin contador. Miles de casas donde hacen uso desmedido de la energía. Lo que deberían de hacer es cambiar el modelo y evaluar muchos aspectos actuales a mejorar. Número 1, los altos salarios de empleados numerosos de la NE y poco resultado. 2, crear nuevas fuentes naturales generadoras de energía, ejemplo, Chihuahua de Corea del Sur, que genera energía natural a gran escala. 3, cambiar a medidores digitales. Los medidores viejos los manipulan. 4, mejorar las redes de distribución. 5, juicio penal a los que hurtan energía. Vamos a ver este mensaje.
saber y pensar que esto le llaman algunos. Bueno, se nos corta este mensaje. Vamos a darle lectura a otra opinión. ¿Y por qué no implementar la tecnología que todos los gobiernos van a observar a Israel? Hay que hacer reservación de agua, sembrar árboles, pinos, obligar a esos ganaderos a sembrar árboles de pino en cascadas en las orillas de los alambrados. Ellos son los que han y siguen deforestando los ríos, están pura arena, escribe el televidente. Otra opinión: el mayor problema que tiene la ENE es la incompetencia del gobierno y sus colaboradores. La administración es ineficiente como la empresa privada. Sí podrá administrarla, me disculpan, pero así como el Partido Nacional quebró Ondutel, así quebrarán ENE y los medios de comunicación callan. La ENE es una empresa estatal mal administrada por los gobiernos nacionalistas, tal como pasó con Ondutel. Para empezar, las empresas privadas no pagan en un 60% el servicio de energía eléctrica. No digamos las oficinas estatales, va camino a la privatización y sí será recuperado. Entonces el problema es del gobierno central por su falta de administración. Son algunas de las opiniones. Continúe escribiendo a través de las redes sociales de Frente a Frente. Redes sociales fueron presentadas por La Curazao. Listos para ganar. Encuentra aquí los mejores precios y 20 combos futboleros con Credi Oportunidad. Yo ya sabía que van a haber muchos mensajes, que la privatización, así piensa mucha gente en Honduras, nos va a llevar a que se encarezcan los valores de la energía. Entonces yo esa pregunta se las tengo para más adelante. Si la apertura a operadores especializados es la respuesta, ¿qué garantías hay que no terminen tarifas más altas? Y esto le va a corresponder a usted. Y siempre que hablan de Ondutel, miren, yo quiero ser justo. Le echan la culpa al Partido Nacional de Ondutel. Por favor, eso no es tener memoria histórica. Dime, ¿quiénes fueron los primeros que comenzaron a hacer y deshacer con Ondutel? Los militares. Los militares. Desde ahí no había una previsión ni perspectiva. Esa empresa no tendría capacidad, Tigo ni Claro, de competir con Ondutel si desde esos tiempos hubiésemos tenido una mentalidad futurista. Y después de los militares y los golpes de Estado, ¿cuántas veces ha gobernado el Partido Liberal y Partido Nacional? O sea, es responsabilidad de todos. Renato, yo llegué al gobierno en 1989 a trabajar y mi primera asignación fue las descentralizadas, ahí en la Secretaría de Hacienda, se llamaba en aquel tiempo. Y cuando yo veía los números, Ondutel en ese tiempo, en el 89, le transfería al gobierno más o menos 1.500 millones de lempiras al año, cuando los ingresos tributarios eran de 8.000 millones. Imagínate. O sea, lo que pagábamos de impuestos todos los hondureños eran 8.000 millones y Ondutel le pasaba 1.500 millones al gobierno. Pero ya desde entonces se veía que iba en declive la empresa. Sí. No tiene que ver con ningún partido. Cuando yo entré, tenía 2 mandatos del Partido Liberal y la empresa iba en declive ya. ¿O tiene que ver con todos los partidos, con los militares cuando gobernaron Honduras? Mira, la palabra, voy a utilizar también otra monopalabra, tiene que ver con incentivos. ¿Cuál es el incentivo que vos tenés de manejar una empresa pública cuando tenés la oportunidad de darle trabajo a todos los parientes de tus amigos, a todos los amigos de tus parientes, y cuando tenés la oportunidad también de hacerte un patrimonio para el resto de tu vida? Lamentablemente eso es lo que ha pasado en todas las empresas públicas. Cuando yo estaba en el gobierno, que estaba pequeñito, de la edad de Carlita, cuando yo entré en el 89, había en Honduras 36 empresas públicas. ¿Te acordás que hasta un parque que hay ahí en Valle de Ángeles, o en Amarateca, que es de los empleados públicos? Todas esas eran empresas públicas. Y todas, Renato, estaban quebradas. Aunque tuviesen utilidades, tenían, digamos, un déficit actuarial, porque en el futuro ya se veía que iban a quebrar. Y en este momento, de 36 que teníamos en aquel tiempo, ahora solo tenemos 8 empresas públicas y las 8 siguen quebradas. No hay ni una empresa pública en este momento que sea redituable.
Lamentable. Y repito, la palabra es incentivos. ¿Cuál es el incentivo que vos tenés cuando manejas una empresa que no es tuya, que nadie te va a pedir cuentas si la quebrás y que además, sobre todo, te da la oportunidad, como te digo, de conseguirle trabajo a tu novia, al amigo de tu novia, a los parientes y además de acrecentar tu patrimonio? Hace poco vimos ejemplos terribles, el Seguro Social, y un montón de ejemplos más que hemos tenido en este país, Injupen, Imprema, ¿verdad? De cómo se han aprovechado de estas empresas que manejan liquidez para poder hacerse de un patrimonio que no les corresponde. Sí, te referías al parque de Quelacún. Ahí en Amarateca, que era de los empleados públicos, era una empresa pública. Toda nuestra generación, al menos una vez fue a Quelacún. Correcto. A la piscina. Y no nos importábamos si salíamos con infecciones en las vías respiratorias o con piojos. Pero esa era nuestra diversión, era la piscina pública, ese parque de Quelacún. Pero, era de los empleados públicos. Si vos te fijas, habían parques privados en ese tiempo, por ejemplo el Parque Aurora, no sé si estoy aquí haciendo propaganda, pero que tenían otro tipo de manejo. Entonces, repito, la palabra es cuáles son los incentivos que vos tenés cuando te dan a manejar un asunto. Todos los gobiernos de los partidos centenarios, más el gobierno emergente de Mel en el Partido Liberal y de Xiomara, tuvieron tiempo de empezar a sanear Hondutel. Oíme, ahí está Hondutel. Es una empresa estatal como en el limbo. Mira, ¿sabes qué empresa me provee a mí en mi casa donde vivo, en la vía universitaria en Tegucigalpa, el servicio de internet? Hondutel. Porque me encanta el servicio de internet que me provee Hondutel. Si esa empresa la hubiesen manejado de otra manera, con mentalidad futurista, con honradez, pensando en el futuro, yo te lo digo, no, aquí no habría empresa privada que compitiese con Hondutel. Así es, y Renato, ¿a quién no le gustaría tener un país, verdad, con la madurez política en el que las empresas públicas se manejen en base a principios técnicos de eficiencia operativa? Pero lastimosamente no vivimos en ese país y lo hemos visto con los ejemplos que el rector daba, de los que usted habla ahorita. Y en general, la base del problema de la ANE, las pérdidas, el mal servicio que tenemos, la alta tarifa que pagamos, son síntomas. Pero la base del problema es que la manejan políticos en base a incentivos de clientelismo, por ejemplo, no en base a incentivos de eficiencia operativa financiera. Y eso creemos que puede llevar a reducir costos. Colocación de empleos, Hondutel. Colocación de empleo y esas transferencias. Cuando el presupuesto era de 8.000 millones, las transferencias de Hondutel a los gobiernos, desde los militares, 1.500 millones de lempiras. ¿Se imaginan si toda esa plata se hubiese ido para tecnología de Hondutel? Renato, el monstruo de empresa que tendríamos en este momento. Colby en Costa Rica, que igual venía del ICE y sacó su marca Colby, y el ICE, y ojo que aquí hay dos partes. Para tener, antes de que viniera la competencia en Costa Rica con una empresa que se percibe mejor manejada y con las telecomunicaciones muy bien, incluso en la parte eléctrica, tener acceso a un SIM card o tener a una línea en el ICE en Costa Rica había que hacer espera de meses. Entonces también, ¿qué trae la competencia? La competencia trae acceso a toda la población de manera fácil como ahora lo tenemos y trae también que abarate costos y ese es el punto. Mira, yo estoy claro, hay que cambiar de modelo con esa empresa, hay que cambiar de modelo, pero igual no voy a relegar el pensamiento que tiene alguna gente. Y ojalá que no sea por ideologización, sino por convicción. Si la apertura a operadores especializados es la respuesta, ¿qué garantías hay que no terminen tarifas más altas? Que este es el monstruo que nos persigue siempre. Y eso te va a corresponder a ti responder. Ahora vamos al centro del debate. Por favor, don Edgar Aguilar, con este informe de Potencia Honduras, para de una vez por todas hoy sí tener un punto de inflexión, un parte de aguas con esta empresa estatal. Bueno, gracias Renato. Pues nosotros desde ASJ lo que queremos con este tipo de portales es empoderar a la ciudadanía para que conozca a profundidad el problema, sepa cómo le impacta directamente y en ese sentido pedir que las cosas no se hagan de la misma manera. Acá nosotros lo que tenemos es un mapa que muestra las pérdidas por circuito en todo el país. Para empezar, vean que casi todo está en rojo. Eso quiere decir que en la mayoría de circuitos
hay pérdidas arriba del 40%. Eso quiere decir que la ENE únicamente está facturando alrededor del 60%, pero la ENE todavía está incurriendo por esos costos para dar ese servicio. Entonces, ¿qué pasa? Eso crea un círculo vicioso donde la ENE no recupera lo suficiente para pagar sus gastos. Entonces, ¿cómo le hace la ENE para seguir operando? El gobierno, el papá gobierno, le da 46.000 millones de lempiras en 3 años, entre 2022 y 2025, dinero que pudo haberse usado en escuelas, en seguridad, en hospitales. Para pagar deudas. Exactamente, para pagar las deudas con los generadores, por ejemplo, y para pagar sus operaciones, porque no tiene lo suficiente, no recauda lo suficiente para pagar por sus operaciones. Y no solo son las transferencias desde la administración central, que las tenemos bien cuantificadas, es deuda futuro. La NE ya tiene una deuda de alrededor de 120.000 millones de lempiras. Hemos hecho la comparación que 1 de cada 4 lempiras de deuda pública es deuda de la NE. O sea, que no solo estamos ya pagando una tarifa alta, los que pagamos la tarifa, que es la mayoría, como decía la ingeniera Carla, no solo estamos haciendo eso, también de nuestros impuestos, el 7% se está yendo para esta empresa para cubrir las ineficiencias, las pérdidas, lo que unos consumen pero no pagan. Y además de eso, estamos comprometiendo nuestro futuro, interés, amortización que tenemos que hacer a largo plazo. Este mapa entonces nos da un punto de partida. Me gustaría que en 1 año ya veamos más verde, que en 2 años ya todo esté verde. Y ese es el compromiso que necesitamos del gobierno, que la NE nos dé un plan y ejecución clave para bajar esas pérdidas. ¿Y sabe qué es la otra parte lamentable? Que este problema lo hemos conocido, pero en administraciones anteriores hemos visto el intento con EEH, el intento con el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas, y más bien lo que hemos visto es que las pérdidas se han convertido en un negocio. No solo están las pérdidas que ya de por sí no recupera el ingreso a la ENE, pero ahora, bueno, todas estas diferentes modalidades donde solo se le da contratos o empleo, una empleomanía sin garantizar resultados. Pero mira unos puntitos verdes donde hay menos pérdidas. Explícame eso, o sea que hay lugares que si se masifican, si se multiplican, la cosa puede cambiar. Otro gallo nos va a cantar con la empresa. Así es. Pues mire, si vemos acá el mapa en general, en la zona de arriba vemos las pérdidas totales que ya discutimos, los 15.000 millones que se pierden. Pero señala ahí con tu índice. Acá tenemos los 15.000 millones que se pierden cada año, en total en todo el país. Este es el número de gigawatt horas que se pierden, 33% en 2025 de energía que no se cobró. Y vemos que de los 183 circuitos que tenemos mapeados, más o 63 tienen altas pérdidas, alrededor del 40%. Ahí es donde hay que enfocarse primero. Y por acá vemos los circuitos con mayores pérdidas por lempiras. Y nos vamos a ir aquí primero, Renato. Si vemos este circuito NACO, le doy clic acá. Naco Cortés. Y nos entonces enfocamos en el mapa, en este circuito. Vemos que las pérdidas son de 56.2%, 430 millones de lempiras en un año que se pierden. Y veamos los municipios que incluye. Concepción del Norte, Macuelizo, Peota, Quimistán, San Luis, San Marcos, San Pedro Sula, Trinidad. Este circuito es una zona industrial, Renato. Acá hay maquilas, acá hay otro tipo de industrias. Entonces hay que ver, ¿verdad?, quiénes son esos peces gordos y llegar ahí primero para reducir esas pérdidas. Entonces, sería bueno también, licenciado, que hagamos la comparación respecto al circuito 221, por ejemplo, de Puerto Cortés, por lo que decía el licenciado Renato. O sea, no solo la persona natural es la que hurta energía, sino también la industria, ¿verdad?, los altos consumidores, porque mire qué paradojo, licenciado, y todos, el 80% de los clientes que tiene la ENE consumen el 20% de la potencia de energía instalada en el país, y el 20%, que es la industria y las zonas comerciales, consumen el 80% de la potencia de energía instalada en el país. Entonces, por eso, si usted ve la diferencia entre la primera presentación, que es el licenciado Aguilar, en ese circuito el porcentaje anda arriba del 60%, por lo mismo, porque ahí tenemos la industria, maquilas, las haciendas, todo lo que es generación. Pero el otro circuito que le mencionaba yo, el licenciado, el 221, si no me equivoco, de Puerto Cortés, que sale de la subestación Sulzar, ese circuito está más enfocado a los barrios y colonias. Entonces, si bien es cierto el porcentaje, porque ayer lo hicieron la presentación ellos en ASJ, el porcentaje, ahí está, mira, 99.9%. Claro, mediáticamente eso impactó, ¿verdad? Porque un circuito
que tenga pérdidas de 99.9%. Es que ahí se pierde la energía, Es correcto. se la roban. Y no quiere decir... Se la hurtan, perdón. Y no quiere decir que está bien, o sea, el hurto desde el bajo hasta el más alto No, le perjudica a la institución, y no solo a la institución, sino a la población como tal. Aquí estamos parejos hoy, Walter Suazo. Aquí todos tenemos un poco de corresponsabilidad en lo que le está pasando a esa empresa. Aquí no estamos con sesgos. Sí. No, así es. Y si vemos acá también en el panel, podemos ver porque para visualizar el impacto que eso tiene en el país, en estas pérdidas de NACO, por ejemplo, 430 millones de lempiras al año. Nosotros hemos calculado que con eso se pudieron haber construido 43 escuelas. Entonces, ese es el problema. Fondos públicos que deberían de ir a la infraestructura que necesitamos para salir adelante, para apoyar a los más vulnerables, se van a cubrir las ineficiencias y en gran parte por el hurto de grandes, medianos y pequeños consumidores. Todos. No es sostenible y veíamos ese marcador de los 6.500 lempiras que ya se han perdido el año. Pensemos millones. 6.500 millones que se han perdido en lo que va del año. Pensemos también entonces ahí cuántos hospitales, cuántas escuelas, cuántos kilómetros de carretera ya se hubieran podido pavimentar con eso, creo. Y vamos a enseñar otra herramienta donde también a la ciudadanía le facilitamos para que en base a su ingreso estimen cuánto de sus impuestos está yendo para la ENE. Correcto. Entonces, si vemos acá con los circuitos otra vez, nos vamos a ir ahora uno de los verdes, como decía Renato. Y fíjese que me voy a ir a Nueva Suyapa, por ejemplo. Aquí en Tegucigalpa. Vamos a buscarlo por acá. O si no, nos desplazamos en el mapa y este mapa está para que cualquier usuario lo use. Si va a potenciahonduras.asjhonduras.com, vemos aquí Tegucigalpa. Y fíjese que algo interesante también es que hay barrios, por ejemplo, de bajos ingresos donde las pérdidas no son altas. Entonces tampoco es un problema que es los más pobres que están robando. Es un problema que son hay que desmitificar también eso, correcto. Pero mencionaste la aldea Nueva Suyapa. No sé qué nos quieres decir de la aldea Nueva Suyapa. Vamos a ver. Cualquiera puede decir, ahí todos son pegues clandestinos. Pero él mismo está diciendo que no necesariamente ahí es donde hurtan más energía. Tranquilo, no te desesperes. En Nueva Suyapa nosotros mirábamos ayer que las pérdidas andan alrededor del 6%, por ejemplo, y eso es lo que les quiero mostrar acá. ¿Es una pérdida baja? Debería ser un referente ese. Sí, oíme, la empresa, ¿no? Es una pérdida baja, Nueva Suyapa. 6% es como debería ser como el ideal, ¿verdad? No más de 6%. ¿Sabe qué departamento tiene 7% de pérdidas en Honduras? Bueno, municipio, Utila. Utila tiene el 7% de pérdidas aproximadamente. ¿Sabe por qué? ¿Y sabe cuánto pagan? Porque usted me hizo la pregunta. Correcto, muy bien. Usted me hizo la pregunta y no nos van a salir más caras. ¿Sabe cuánto paga la gente en Utila por el kilovatio hora? 11.2 lempiras. Es casi el doble. Es más, un poco más del doble. Sí. Y allá las pérdidas están, todas las personas tienen medidor prepago. Esa es generación privada, ¿verdad? La de Utila. Es generación privada, así es. Pero ¿sabe qué pasa? Que la gente de Utila pasó lo que es no tener energía cuando el ENE no le pudo suministrar. La gente de Utila vivió lo que es no tener energía. Y entonces ahora todo el mundo. ¿Y sabe qué es lo otro que generan los medidores prepago? Conciencia. Allá, ahorita, usted le pregunta a un utileño, y los que nos están viendo no me van a dejar mentir. Y dicen, tengo este aire acondicionado encendido, voy a dormir 8 horas, entonces eso van a ser aproximadamente 8 kilovatios horas en la noche, y eso significa tanto en lempiras. ¿Por qué? Porque hay una conciencia. Porque vieron de que tener acceso a la energía, eso era. Y pagan el doble que el resto de Honduras. Es para reflexionar. Es para reflexionar. ¿Encontraste Nueva Suyapa? Encontré acá el circuito de Nueva Suyapa, entonces si lo vemos aquí en el mapa, ¿verdad? Este es Tegucigalpa, interesante y positivo que Tegucigalpa está la mayoría pues verde, amarillo, esperemos que en unos meses veamos a todo el país así con las cuadrillas que va a mandar la ENE para reducir las pérdidas. Entonces, ¿qué esperamos, verdad? Que haya un plan y acciones verdaderas. Entonces vemos aquí Nueva Suyapa, una área, ¿verdad? Donde no hay grandes industrias, donde no hay pues ingresos muy altos, pero las pérdidas acá son del 13%, comparados a más del 50% que vimos allá en el circuito de NACO, donde está la zona industrial, donde mirábamos allá 450 millones de lempiras de pérdidas, aquí vemos 42 millones.
Entonces acá, Renato, esto es para reflexionar, ¿verdad? De que estos lo vemos en todos los niveles, es un problema social en cierta forma que debe de atenderse con contundencia. Y dos, también pensando en una estrategia de cómo abordar este problema es de empezar por esos peces gordos. Imagínense, allá con atacar un circuito se puede ahorrar ya 450 millones. Reducir para que ese marcador ya no vaya tan rápido y para que de esa forma pues nuestros impuestos, la deuda pública ya no vaya a financiar estas pérdidas que quienes sí pagamos impuestos, tarifa, lo estamos pagando. En sentido figurado, en unos 3 minutos, el impuesto que yo pago se va en las pérdidas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Imagínese ¿Qué país progresa? ¿Qué país progresa así? El impuesto que uno puede pagar es el que se roba. Bueno, y de hecho acá tenemos otra herramienta también que está disponible para la ciudadanía. Si van al sitio de Potencia, ¿verdad? Acá en pantalla, Potencia Honduras es el programa de optimización y transformación energética nacional impulsado por la ASJ para incidir, para dar insumos técnicos para que las autoridades actúen. Y es importante remarcar eso, lo decía el rector al principio. Aquí estamos diferentes representantes que no somos gobierno. Lo que estamos exigiendo es que haya un cambio porque esta situación ya no es sostenible ni es justa, especialmente para los más vulnerables que no tienen acceso a infraestructura clave. Entonces, si vamos aquí al sitio de Potencia Honduras, ustedes pueden leer qué es Potencia Honduras, ir a la biblioteca, otros estudios que hemos hecho en ASJ desde hace 8 años estudiando este tema, estudiando el tema de pérdidas, estudiando el tema de la competitividad en los contratos de generación. Acá pueden informarse para exigir cambio. Si vamos abajo, entonces, estaba el portal de pérdidas que ya lo vimos, pero también tenemos esta otra herramienta de cuánto me cuesta, para que veamos en base a nuestros ingresos cuánto de nuestros impuestos está yendo a financiar esta empresa ineficiente que es manejada por políticos, que no es manejada por personal técnico y financiero en su mayoría. Entonces, vaya, pongamos aquí un salario de 30,000 lempiras al mes, calcular mi factura país. Y aquí hay una metodología que hemos validado con datos oficiales de CEFIN, con datos oficiales del SAR, y así hemos llegado a este cálculo. Una persona que gane 30,000 lempiras mensual, de sus impuestos, 3,326 lempiras al año van a financiar este déficit de la ENE. Poco más del 10%, ¿no? Así es, porque acá hemos incluido tanto el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre la venta. Ahora veamos, voy a ir aquí aumentando un poco, por ejemplo, vaya, lo voy a dejar en 100,000. Ingreso mensual. Un ingreso mensual de 100,000 lempiras. La factura país, lo que el Estado destina para la ineficiencia de la ENE, serían 20,690 lempiras al año. No es posible que sigamos apoyando en cierta forma un modelo que nos roba a todos los hondureños, a quienes pagamos tarifa, a quienes pagamos impuestos y que especialmente toma las oportunidades para inversión en infraestructura clave. Es un modelo que no ha funcionado, 40, 30 años esperando que un experto lo decía el otro día, que llegue la persona providencial que sí va a manejar bien la ENE. Eso no ha pasado y no podemos seguir esperando más. Y por eso es que estamos con Potencia Honduras para impulsar un cambio de una vez por todas, un cambio de modelo. Veamos lo que ha pasado aún con nuestros vecinos, El Salvador, Guatemala. Correcto. Tienen sistemas más modernos que el nuestro porque han abierto el sector a la participación privada y a la operación técnica. Me dolió cuando dijiste un Estado que nos roba. Un Estado ineficiente. Yo me iría por ahí. Ineficiente. Ahora, si quieren ser más duros, está bien el término. Un Estado que nos roba. Un Estado ineficiente con esa empresa. Te está quitando impuestos y no los está utilizando para beneficiarte. Eso es expropiar, ¿verdad? Eso es expropiar. Entonces, en ese sentido, y lo que dice aquí Edgar es totalmente correcto. Es un Estado que vos esperarías que con lo que vos contribuís a él, con esos impuestos que vos pagás, beneficien a otras personas que tienen menos posibilidades o te benefician a vos mismo, lo que llamamos nosotros el principio del beneficio o el principio de la capacidad de pago, ¿verdad?, en tributación. Pero cuando el gobierno no utiliza esos impuestos de manera adecuada, sino que los utiliza para echarlos al mar, como echarlos al caño del servicio sanitario, ¿verdad?, ese dinero que es tuyo, que es parte de tu trabajo, que te costó a vos sudor, ¿verdad?,
generar ese ingreso y se lo das al Estado y el Estado lo malutiliza, eso no tiene otro nombre. Qué hurto. Es un robo. Qué hurto. Bueno, está Casi bien. un robo a mano armada, más bien, Renato. Ah, es robo entonces, es robo, es robo. Sí, es un robo. Aquí está el sindicato, aquí está el sindicato. Miren, estamos planteando esto. Uno de los grandes problemas de la ANE, las pérdidas. ¿Es cierto? Eso es de los gravísimos problemas de la ANE, las pérdidas, ¿verdad? Problema. Es el único problema. primero. Ya les vamos a plantear entonces cuál es el modelo que está proponiendo la ciudadanía aglutinada en organizaciones como ASJ con la academia, con las universidades. Pero antes yo quiero escuchar sobre todo esto que se ha dicho a Walter Suazo del STN. Walter. Fíjese, licenciado, que usted decía que este número podía ir incrementando en un par de horas o al final del día. Y uno de los mayores factores que tenemos ahorita, estamos hablando de diciembre a la fecha, es una de las temperaturas. O sea, por el hecho de las temperaturas, la gente se está conectando clandestinamente con aires acondicionados, con todo ese tipo de cuestiones. Entonces este número va subiendo por segundos. O sea, ese es algo inmediato, ¿verdad? Y Por necesidad se conecta a los aires acondicionados. El problema es que te puedes conectar al aire acondicionado por las altas temperaturas. Pero si pagas la energía no hay problema. El problema es que te conectas al aire y no la pagas. A eso me refiero. Correcto. Que va subiendo. ¿Por qué? Porque no tenemos el mecanismo ahorita, no hay un plan pérdidas en el país. Lo voy a decir de diciembre para acá, porque de diciembre para acá prácticamente el programa que se había creado no funcionaba. O sea, no funcionó al 100%. Y hacia atrás, hacia los 4 años atrás, funcionó, pero políticamente. Ese era el problema. Mire que nosotros hemos visto alguna documentación que mandan a notificar a la gente y nosotros como organización sindical hacíamos el análisis y decimos nosotros, le voy a poner el ejemplo, yo soy del departamento de Lloro, desde el Progreso mandan a una cuadrilla a notificar a un cliente que lo encontraron hurtando energía a Sulaco. O sea, la distancia de Progreso a Sulaco, el municipio de Sulaco, por 1 kilovatio, que equivale a 6 lempiras. El gasto del combustible que utilizaron, la papelería, el pago del empleado. O sea, hago la referencia de eso a los 4 años atrás y de diciembre a la fecha que no tenemos un plan pérdida y por eso nosotros lo hemos dicho constantemente que necesitamos el plan pérdida urgente, pero un plan pérdida, licenciado, que vaya conectado a la ENE, no un plan pérdida divorciado como el que estaba actualmente, que estaba divorciado, separado de lo que es UTCD y de lo que es la ENE, porque si no está dentro del programa, yo puedo llegar a una vivienda, yo puedo encontrar el hurto de energía, levantar el acta, pero si esa acta no la ingresan al ciclo comercial, no le va a llegar y al cliente le va llegando la notificación de recargo por hurto de energía 2 años después. Ok, te hago una pregunta así para una respuesta breve. ¿Tú crees que este modelo, con ese montón de pérdidas que estamos demostrando, es defendible? Yo te diría, dime sí o no. No. ¿Es defendible este modelo? Absolutamente, hay que cambiarlo. El fracaso no es defendible. Para nada. Entonces, Honduras, yo les pregunto, si el modelo actual, algunos lo defienden porque persisten ese montón de pérdidas y esa magnitud en transferencias millonarias. Bueno, si es que ya ni transfiere, la ENE no lo transfiere nada al gobierno central, ¿verdad? Porque siempre está en rojo. Al contrario. Sí, más bien es el gobierno central. Es que ese es el problema, Renato. Correcto. Y lo estaba diciendo la ingeniera. Así aquí. es. El gran problema del ENE es que el gobierno está tapando ese hoyo y está dejando de utilizar esos recursos para cuestiones que son que deberían de ser más útiles para la comunidad. Entonces, con este montón de pérdidas y de todo lo que el mismo sindicato denuncia, ¿es defendible este modelo, Honduras? ¿Es defendible? Ahora, lo que nos están planteando como modelo es la opción. ¿Le respondo ahorita? Ya vamos a hablar después de la pausa. Lo que nos están hablando de modelo, extinción, es la opción. Y ahí, dependiendo de lo que ustedes me respondan, les voy a preguntar. ¿Existe una tercera vía entre el control político y la privatización? Porque yo no sé si el modelo que me están planteando es privatización. Yo escucho a alguna gente que dice, eso es privatización, me dice. Bueno, ustedes me lo van a responder si en efecto vamos hacia una privatización o no. Y en todo caso repreguntaré, ¿y no hay una tercera vía?
Lo que viene nos va a ilustrar mejor de qué es lo que nos conviene hacer con esta empresa que solo está multiplicando la pobreza en Honduras. Volvemos. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Listos para ganar. Encuentra aquí los mejores precios y 20 combos futboleros con Credioportunidad. Damos lectura en este momento a los mensajes a través de X. Ismael Ochoa escribe: en la segunda pregunta del programa de Frente a Frente, sería interesante saber a quiénes se refiere que podrían generar resistencia ante una reforma profunda. Otro televidente opina: ¿qué modelo nuevo va a eliminar las pérdidas de miles de millones para eliminarán Estado? ¿Se eliminarán las pérdidas técnicas? ¿Se eliminarán los contratos leoninos con generadores? Marco Matamoros opina: hagan el diagnóstico de hurto de energía eléctrica y el plan estratégico de combatir el hurto. Todos están coludidos, que sigue igual. Privaticen esa empresa que nos sirve, pero que no sea privatizado con monopolio. Otro televidente opina: administren bien la NE con personal realmente capacitado y dejen de proteger a quienes roban energía, porque en muchos casos son grandes empresarios. Es lamentable que parte del empresariado hondureño tenga como única visión aprovecharse de los recursos del Estado, respaldados además por grandes corporaciones mediáticas que dejan en evidencia hacia dónde orientan sus campañas. Gerardo Matute escribe: esa mora es debido por el incremento que de forma fraudulenta la EH realizó a los usuarios sin que el mismo esté de acuerdo. Pónganle énfasis en ese ítem de CXC, y es insólito que una empresa tan grande, sus no estén auditados hace 16 años. Byron Fajardo escribe: la piñata de la NE sigue y el gobierno castiga a las pymes. El sindicato, políticos y grandes empresarios saquean y hurtan con impunidad, mientras mi recibo subió de 3.500 a 5.500 lempiras. Prometieron rescatar la estatal, pero solo rescataron la corrupción y la ineficiencia. Ya basta. José Antonio Vázquez escribe: lo riesgoso es que nos gobiernan simios que no saben qué hacer con el país. El problema más serio de la NE son los grandes intereses que hay para mantener un sistema fracasado. Se debe copiar el modelo exitoso de algunos países vecinos sin ir muy largo. El hurto de la energía se combate con tecnología y no con personal supernumerario. Josué Ramos opina lo siguiente: deberían de revisar más los altos consumidores y poner gente que sea a favor del pueblo, y no de querer privatizar una empresa estatal, contratar gente capaz y que no esté por política. Muchas gracias. Sigue escribiendo a través de nuestras redes sociales. Redes Sociales fueron presentadas por La Curazao. Listos para ganar. Encuentra aquí los mejores precios y 20 combos futboleros con Credioportunidad. No, mira, yo leo algunos mensajes ahí. Bueno, Lucecita los lee y yo los escucho. Que hay gente, y yo respeto el criterio de la gente que opina así, que dice: ya están las grandes corporaciones mediáticas orientando a la privatización. Miren, yo tengo que desnudarme un poquito. Lo que yo estoy diciendo aquí no es porque el presidente de Televicentro, Rafael Villeda Ferrari, o su hermana Ana María Villeda Cafati me dicen: usted tiene que defender la privatización. Es un ciudadano con 50 años del ejercicio periodístico que ha llegado a la conclusión que este modelo así no sirve, no le da resultado a Honduras. Es un obrero de la comunicación que lo dice porque lo cree, porque está convencido. No es porque la empresa me influye. Hay que orientar a la privatización eso. Soy yo como ciudadano de Honduras que lo dice. A mí cúlpenme porque soy el que me raspo de que este modelo no sirve. Ahora, si el modelo público me hubiese convencido a esta altura que es una alternativa, porque estaría yo aquí hablando de otro modelo. Así de simple. Por favor, es que hay campañas mediáticas de un sector que a huevos quieren que la gente piense como ellos piensan.
No es la empresa la que influye en mí, es un obrero que le han delegado la responsabilidad de moderar este programa, que cree que este modelo manejado así como lo hemos manejado no sirve. ¿Y quién lo ha manejado? Militares, Partido Liberal, Partido Nacional, Libre. Oíme, fíjense que me está diciendo Carlita, que hasta Costa Rica, que ha sido más eficiente, está cambiando de modelo porque ya no es sostenible. Es insostenible el modelo también en Costa Rica. Por más que se trate aquí de paradigmatizar ese tema de la estatización, los costarricenses ya entendieron. Por eso eligieron a doña Laura de presidenta. Y de hecho, las 3 prioridades legislativas de Laura Fernández en Costa Rica, uno de los 3 proyectos de prioridad es la reforma del sector eléctrico. Correcto. Transicionando de un modelo vertical a un modelo abierto de mercado. Y el ICE dice algo. El ICE dice, ya no tengo capacidad financiera para sostener el crecimiento que necesita Costa Rica. Y la visión de Costa Rica es, quiero atraer todos los data centers que vengan aquí. Y correcto, saben que el ICE no va a poder sostener la inversión que se necesita en energía para ese crecimiento. Porque una cosa es decir, el crecimiento orgánico de lo que ya está, y otra es cómo se puede sostener el crecimiento atractivo grande que va a venir a generar empleos y demás. Y Costa Rica lo vivió porque tuvo Intel. Quieren hacer lo mismo. Y eso es importante porque desmitificamos el hecho de no solamente, adicionalmente, no es solo porque la empresa que está verticalmente integrada esté bien o no, es por el crecimiento que se debe sostener y la cantidad de capital que se debe de invertir para todo el crecimiento que necesitamos en Honduras. Mira, eso que está diciendo la ingeniera es crucial, Renato. Costa Rica tiene una capacidad de generación de 13 gigavatios hora. Nosotros, ¿cuánto estamos? En 3, ¿verdad? En hora pico. En hora pico. No, en 2.200. 13. Y sin embargo ellos dicen, esto no nos ajusta para generar el empleo que necesitamos. Entonces nosotros estamos siendo inconsecuentes, Renato, porque estamos generando una cantidad pequeñísima con el doble de habitantes de Costa Rica. Nosotros tenemos 10 millones de habitantes, Costa Rica tiene 5. Y sin embargo ellos generan 13 gigavatios ahorita y dicen que necesitan más. Imagínate. Y nosotros que estamos hablando de que queremos atraer inversión, que queremos generar empleo, que queremos mejorar los ingresos de la gente, veámoslo por ese lado, porque está bien concentrarse en el tema de que la empresa está siendo inoperante, de que está teniendo pérdidas, de que el modelo no es el correcto, pero veámoslo más bien con una perspectiva de país. Así es. ¿Cuál es el país que nosotros queremos? ¿Y qué cantidad de energía necesitamos nosotros para tener ese país? Si es que queremos de verdad que los 4 millones de trabajadores que hay en Honduras, que quieren conseguir trabajo, ¿verdad?, tengan el trabajo adecuado, ¿verdad?, y no estén con un empleo que no les genere ingresos suficientes y por eso quieren irse a otro país. Esa es la perspectiva que debemos tener como Estado, como sociedad, como nación, nosotros si queremos que el país se desarrolle. Entonces yo le digo, con todo respeto, yo valoro todas las opiniones, pero ese cuento que ya están las grandes corporaciones, por favor, ya terminemos con eso. ¿Saben qué? Si a esta empresa se le propuso por publicidad no paguen energía o no paguen impuestos, no. Pagamos impuestos y pagamos energía. O sea que olvídense que este moderador aquí dice lo que dice por influencia de la empresa. No, hombre, es una necesidad del país. Es una necesidad. Con este modelo vamos a cambiar a la perspectiva que tiene Costa Rica en este momento con esas reformas. Jamás. Jamás. Las cosas hay que decirlas como son, Honduras. Ahora vamos, me están hablando de otro modelo. ¿Cuál es el modelo del que me están hablando? Discutámoslo, debatámoslo a calzón quitado, por favor. Sí, Renato, y gracias por esa aclaración, porque yo igual que usted, fíjese, yo solo soy un ciudadano, yo no voy a recibir más dinero porque el modelo de la ENE cambie, no tengo ninguna inversión en el sector, y igual con ASJ, Potencia Honduras. Nosotros somos un ente totalmente independiente y lo que queremos es un sector que funcione y que especialmente funcione para los más vulnerables. Y no solo eso, también queremos rescatar las finanzas públicas para que éstas vayan a las necesidades reales de la población, no a cubrir el hurto de unos. Entonces, mire, nosotros hemos analizado bien los panoramas. ¿Qué pasa en los próximos 10 años si seguimos en lo mismo versus qué pasa si solo aplicamos los parches operativos que siempre se han aplicado?
versus qué pasa si hacemos una reestructuración, una reforma de fondo. Si vemos aquí en pantalla, este cuadro de acá, el rojo, muestra seguir con el status quo. Y acá estamos viendo específicamente al gasto fiscal y al crecimiento de la deuda de la ANE, que también es deuda pública, porque usa como garante al soberano. Vemos aquí un gasto fiscal acumulado en 10 años de 125.313 millones de lempiras más que se van a las ineficiencias de la ANE. Y la deuda vemos que crece en 207.500 millones de lempiras, que ya está en 120.000 millones de lempiras. Ahora nos vamos a ir de un solo al escenario que de verdad ofrece una mejora. Nosotros hemos llegado a la conclusión, Renato, y yo he estudiado mucho este tema, de verdad, que la única forma para sacar a Honduras de esa situación es, como primer paso, y lo vamos a explicar bien qué significa eso, separar las actividades que constituyen dar el servicio de energía eléctrica, generación, transmisión, distribución. Y aún eso que a veces se confunde, eso por sí solo no es privatización, eso es ordenar, saber dónde estoy haciendo dinero, dónde no estoy haciendo dinero y cómo trabajo esas áreas donde estoy siendo ineficiente como empresa. Ese es un primer paso muy básico que yo no entiendo por qué no se ha dado. Pero bueno, vamos acá, donde no solo se hace eso, pero también se apertura la distribución. Porque ¿cuál es el problema? La base del problema acá. La NE, aún el cobro, el servicio al cliente es manejada por políticos. Alguien, cualquiera llama a su contacto, llama al diputado, llama al alcalde, el alcalde habla con la NE, ya no le cortan la energía, usted sigue robando o hurtando. Entonces, de verdad que hemos llegado a la conclusión que la única forma de que esta situación mejore es quitarle la ENE de las manos de los políticos y darla a que funcione como una empresa en base a principios de eficiencia operativa, eficiencia financiera. Cuando eso pasa, cuando hay competitividad en distribución, cuando hay especialistas manejando esa parte y otras también, el gasto fiscal es de 82.354. Solo el gasto para cubrir subsidios, porque nosotros creemos que una reforma debe ir acompañada de una política de Estado para atender a los más vulnerables, de electrificación, de subsidio, pero ordenada y transparente, bien focalizada, sin cubrir las ineficiencias. Vemos acá hay una diferencia de 43.000 millones de ahorro en gasto fiscal, 43.000 millones de nuestros impuestos que ya puede ir para las escuelas, que puede ir para las carreteras. Pero no solo eso, la deuda también, en este escenario de apertura, de competitividad, de una compañía moderna que trabaja en base a la eficiencia, la deuda más bien se empieza a disminuir. Vemos acá 105.629 millones comparados a los 207.000 si no hay una reforma, si seguimos en el status quo. Y tal vez para dar un poco más de claridad voy al siguiente gráfico, donde se ve claramente en esta gráfica de acá, por ejemplo, el gasto fiscal. Si seguimos con el status quo, los 580 millones de dólares de 2025 siguen aumentando cada año para cubrir las ineficiencias de esta empresa. Si solo aplicamos saneamiento, esto es lo que algunos proponen, reestructurar la deuda, eso ya se ha hecho antes, ¿y qué pasa? Se reestructura la deuda, se le da ese apoyo a la ENE y el próximo año caen las mismas porque no cobra, porque sigue manejada en base a principios políticos clientelares y no en base a principios de eficiencia operativa financiera. Sigue la misma tendencia, el gasto público sigue aumentando, tal vez disminuye un poco, tal vez porque el interés es más bajo después de la reestructuración de la deuda, pero siempre sigue aumentando. Vemos que si hay una separación pública, aquí todavía sin pensar en incluir la competencia, la participación del sector privado, esto aumenta un poco por gastos de esa transacción, pero vemos que el gasto fiscal empieza a disminuir y acá lo que explica un poco esto es porque al hacer ese cambio hay oportunidad de monitorear de forma más específica cómo le va a cada una de las entidades en cada una de sus actividades. Si en distribución no me va bien, entonces focalizar ahí el esfuerzo. Y también quita la parte de que hayan subsidios entre las diferentes actividades sin monitorearlo. Pero vemos que el cambio real en el gasto fiscal es cuando se introduce un operador especializado, que ya no tiene control, aquí ya no hay control de los políticos, aquí ya lo manejan técnicos en base a principios de eficiencia
para abajo el gasto fiscal. Lo mismo vemos con la deuda acumulada del subsector eléctrico. Aquí es claro, el status quo y el saneamiento, los dos resultan en un incremento constante de esa deuda que es asfixiante, 1 de cada 4 lempiras de la deuda pública. Y vemos que si se separan las empresas, la decisión, esto se controla un poco más, pero especialmente si se introduce la competencia y un operador especializado a la distribuidora, vemos que la deuda de verdad se controla porque ya no es un problema del Estado, ya es un problema del operador Pero privado. ¿me podés demostrar que esa proyección que están haciendo, si se materializan estos cambios, van a dar los resultados que decís, de bajar el déficit y todo eso? ¿Lo tenés sustentado? Lo tenemos sustentado. ¿Es un modelo serio? Usamos fuentes de base de CEFIN, usamos los balances, los estados de resultados de la ENE, lo validamos con expertos, usamos benchmark internacionales para algunas de las aseveraciones y muy importante, ¿verdad? Como cualquier modelo, la realidad va a ser diferente, pero está basado en datos reales, en aseveraciones que han sido validadas. Y lo que sí muestra claramente es que al quitarle la ENE de las manos de los políticos y ponerlo con operadores privados, esto ya no es un problema del Estado. Ok. Y aquí está una empresaria de cabo a rabo. Y yo sé que la pregunta es demasiado obvia porque lo que voy a obtener es una respuesta obvia. Si crees en lo que está diciendo Edgar, seguro que crees. Pero susténtamelo, ¿por qué lo crees? En esa pregunta, Renato, lo que nos debe de importar a todos es la sostenibilidad. ¿Qué es éxito? ¿Qué es fracaso? ¿Qué es deuda? ¿Qué es pago de impuestos? ¿A dónde se está yendo el dinero? Y sobre todo, ¿qué es lo que sucede? Normalmente el Estado ha venido, o sea, hay un modelo que ya está aprobado y es el que tenemos actualmente. Y los resultados son los que ya estamos viendo aquí. Y una de las cosas, y el doctor Raudal lo decía, una de las cosas es cuál es el incentivo, cuál es el motivo, a quién le duele. Porque ¿qué es lo que sucede? Naturalmente o por alguna razón en los modelos estatales no hay un accountability, que le dicen en inglés, es decir, no hay una consecuencia, no hay una rendición de cuentas hacia quién está dejando de hacer su trabajo para que esto le esté doliendo a los hondureños. ¿Quién está dejando de hacer ese trabajo de modo que esto está creciendo cada vez más? ¿Quién tiene la responsabilidad y el deber de reducir las pérdidas que no se está haciendo? ¿Dónde está esa rendición de cuentas y la consecuencia de quién no está haciendo su trabajo? Entonces, voy a dividir mi respuesta en dos. Una cosa es, y me voy a tratar de ir a los hechos, porque normalmente, y usted lo ha dicho muy bien cuando dio su introducción, cuando se tiende a usar la palabra privatización empiezan un montón de ataques. Yo no resueno con el ataque, yo resueno con la reflexión. Y la reflexión que nos debe traer aquí es, esto ya nos está doliendo. Honduras ya no puede más. ¿Y sabe qué? Hablando de hechos, usted me ha visto aquí en los diferentes gobiernos que han pasado tal vez en los últimos 6, 7 años. Y usted me ha visto que desde la asociación hemos apoyado cada iniciativa que cada uno de los gobiernos ha dicho. ¿Por qué? Porque el punto no es si es este modelo o es el otro, es el resultado, es la consecuencia que trae eso, es quien rinde cuentas alrededor de ahí. Y aquí estuvimos con el gobierno anterior apoyando, motivando y diciéndoles esto mismo. Y no hubo resultados. De hecho, es uno de los gobiernos en que más inversión dio para este tema, que lo aplaudimos y lo vimos, pero el problema fue... Línea de transmisión. Claro. Oíme, hay que reconocer, no, Sebastián Mara. Eso no se puede negar. Mira, hicieron una planta solar allá en el Patuca para generar 50 megavatios. Eso va a compensar un poco que hayamos ya apagado los motores en el Patuca. Es correcto. No, ¿cómo no reconocer eso? Eso hay que reconocerlo. Aquí la política ideológica me sopla. Queremos que Honduras sea eficiente con nuestro sistema. Exactamente. Entonces, hay partes buenas, pero también esto es lo que nos está doliendo. Y allí no hubo resultados. Aún no hay resultados desde hace más de 20 años en que esto se puso más complicado. Entonces, esos son los hechos del modelo. Entonces, quisiera orientar la respuesta hacia que
no es el modelo A o el modelo B, es el resultado probado y comprobado con las capacidades y la realidad que hay en Honduras para poder ejecutarlo. ¿Y quién me garantiza que con esa extinción y así como tú planteas el nuevo modelo, tengo la garantía que esto va a dar resultado, Carla? Bueno, hay una parte muy importante. ¿A quién le va a doler? Porque el problema ahorita aquí es que esto nos duelen a todos los Honduras y está el famoso dicho de que como es de todos es de nadie. Aunque la verdad, y usted hacía la pregunta, también en la pregunta del tema es, ¿no va a ser esto más caro? Y yo me hago la reflexión, ¿acaso no es caro ya? ¿Acaso no es caro todo lo que estamos perdiendo? Caro que lo que no se tiene, como estabas hablando del tema de Guanaja. Es que ese es el tema. ¿Acaso no es caro que porque el ENE no tiene ganancias, las comunidades no tienen electricidad y no podemos crecer en obras de transmisión y de electrificación? ¿Acaso no es caro que 40% de casi el 38% de la energía que se pierde sea casi equivalente a toda la energía que están generando las plantas estatales? ¿Acaso eso no es caro? El cajón genera el 23% de la energía y perdemos 38%. Eso es caro, eso nos duele, eso debe de ser el amor que debemos de tenerle a la empresa. Eso es buscar incluso salvar, porque con la decisión, con la separación, se protege la inversión de ENE en transmisión, se protege la inversión de ENE en generación. Eso, el cajón, es una de las obras más magníficas que hay en Honduras a nivel de plantas de generación. Pero ¿qué pasa? Estas pérdidas se lo está comiendo. Sí. Habría que preguntarle a los técnicos del ENE cómo está la asignación de presupuesto para mantenimiento y demás del cajón. Es decir, estamos carcomiendo lo sano que invirtió el Estado en todos estos años como la primera empresa generadora de Honduras por estar defendiendo algo que nos está mostrando fracaso. ¿Es el fracaso defendible? Yo realmente creo que no. Entonces, en vez de enfocarnos en que si es privatización, cambiemos un poco la pregunta es, realmente a alguien que le dice y que nos dice y que lo comentan, podemos, ¿usted defiende la privatización? Yo le preguntaría, ¿y usted puede defender el fracaso? Porque realmente no se puede, no se puede. Por supuesto, cualquier modelo que venga y cualquier modelo que se ejecute, claro que debemos de vigilar que se haga bien. Claro que el Estado debe de fiscalizar y hacerlo bien, no cometer errores, no hacerlo realmente por el bien de Honduras. Pero realmente lo que sí sucede es que cuando a alguien le duele algo, la tendencia a que fracase es muchísimo menor a quien no lo duele y no tiene consecuencias por haber fracasado. Porque yo sé que hay muchos hondureños que todavía no entienden esto. A mí me cuesta entenderlo. ¿Y cómo queda esa institución llamada ENE bajo este nuevo concepto de modelo? ¿Cómo queda? Una empresa de generación exitosa que va a tener sus ingresos para poder reinvertir, para poder mejorar. Porque tiene cómo competir ante los privados, claro, ¿no? Que tiene sí. cómo competir ante los privados. Sí, por supuesto que sí, las obras de generación. Entonces dice alguna gente, también. ¿Y por qué vas a poner a competir lo público con lo privado? Dice alguna gente. Porque hasta ahora lo público no nos ha dado resultado. Pero es que la competencia trae incluso tarifas más baratas. Estoy de acuerdo. El modelo no nos ha servido. Entonces quedaría la empresa del Estene y de todos nosotros, porque es empresa estatal, quedaría compitiendo con privados. ¿Sí? Y es como quedó el ejemplo de Costa Rica, Colby, que es la Undutel de allá, que está actualmente ¿verdad? En la parte de celulares, compite con Claro, compite con Movistar, si mal no recuerdo, y está, como tiene una base sólida, entra hacia la competencia. ¿Y en qué resulta la competencia? En tarifas más bajas. Y esto es importante, y va a competir no partiendo de cero. Porque lo que tiene la estatal eléctrica, yo creo que no lo tienen los privados en este momento. Es que la respuesta a tu pregunta es, ¿y por qué no, Renato? ¿Por qué no vamos a poner a competir al ENE y generarle los incentivos para que sea competitiva? La competencia trae consecuencia y la consecuencia es la mejora. Y eso es algo que es como cuando ponían a competir, usted ponga a competir a un grupo de niños, porque va a haber un premio y todo el mundo empieza a hacer lo mejor que puede.
La ENE también debe ser eso. Es amor para el ENE. Que todo mundo en la empresa haga lo mejor que puede y no se acomode, es amor al ENE, es amor al Estado. Pregunta clave, solo déjame Edgar en este momento, pregunta clave, porque inclusive el sindicato se convirtió en accionista de la estatal eléctrica hace poco. Sí, para lo de EH. Con lo de EH. Por eso yo quiero escuchar la opinión de los trabajadores. Y yo sé que este sindicato de la ENE ha evolucionado, porque en carne propia vive cómo fracasa este modelo. ¿Qué piensas de dividir la empresa y de que la empresa de la que tú eres parte del sindicato compita con los privados para eficientar esto? Fíjese, licenciado, que nosotros desde el 2014, cuando entró en vigencia la Ley General de la Industria Eléctrica, nosotros, aunque se va a escuchar mal la palabra, pero es la realidad, nosotros tuvimos muertos, tuvimos sacrificados. Éramos 5,000 empleados y quedamos reducidos a 2,400 empleados. Entramos en el modelo, presentamos ante la Secretaría de Trabajo todo lo que es el esquema para convertirnos en un sindicato de industria y también en el tema de la contratación colectiva. O sea, nosotros desde aquel tiempo estamos esperando esa gran decisión política, porque así lo vemos nosotros. Y ayer lo mirábamos con alegría y con entusiasmo porque fuimos a ASJ, fuimos invitados y ver ahí a la Comisión de Energía, a los diputados que conforman esa Comisión de Energía, ver a los representantes de la CRE, de la CEN, ver a medios de comunicación, o sea, ver todos los actores en esa presentación de ayer y que hoy nos tengan aquí en este programa, nos da una pauta que en realidad hoy sí vamos a ejecutar, como dice el ingeniero Carla, la realidad que está desde el 2014, porque mire, en Honduras somos un país muy rico en leyes, pero muy pobre en ejecutarlas. Muy pobre en ejecutarlas. Entonces el sindicato ya está subido en esto y ayer iniciaron las críticas, fotografías de nuestro presidente Miguel Aguilar, supuestamente reunido con grupos económicos en el país para vender la ENE. O sea, así como usted lo manifestó, así como lo manifiesta la ingeniero Carla, así estamos claros nosotros también que ya estamos siendo atacados y hemos sido atacados desde años, hasta cuando participamos en el tema de EH, que lo hicimos meramente porque si no nos subíamos, no tuviéramos la ENE, aunque está con el déficit que está actualmente en distribución, no estuviéramos ni siquiera esa ENE, sino que posiblemente la hubieran vendido. Imagine que en generación tenemos 3.200 millones de superávit, en transmisión 1.500 millones de superávit. Si el problema lo tenemos en distribución, ¿por qué? Me voy a ir a lo más delgado, como siempre, por donde rompe el hilo. Porque allí se ha vuelto el clientelismo político laboral. Usted no puede contratar a un político y lo va a ir a poner al cajón a que le maneje una turbina porque es meramente técnico. Usted no va a contratar a un político para subirlo a una torre de 230, de 138, de 69 kV porque es meramente técnico. Entonces, ¿dónde lo contrata el clientelismo político? En distribución. Y ahí, en el gobierno pasado contrataron 1.100 trabajadores y habían despedido 800. Ahorita, en la actualidad, por lo menos, reconocemos que hasta la fecha no han contratado, no ha sido ese clientelismo político. Hay demandas, hay muchos trabajadores que demandaron, que tienen esas demandas en los juzgados y eso se está viendo no de manera prioritaria. ¿Por qué? Porque la transformación, la división de la ENE, la escinsión de la ENE, nosotros como trabajadores, aunque nos critiquen, conocemos bien el modelo y tenemos que entrarle a eso. O sea que tú ves más futuro para el STENE como sindicato cambiando de modelo que estando como estamos. Claro, si nos vamos a la afiliación, si usted convierte un sindicato de industria, obviamente la afiliación es mayor. Y no me vengan a decir que son golpistas, que son aquí, que son allá, porque si hubo sindicato que se desangró cuando lo de Mel, siendo presidente del Partido Liberal, fue este STENE. Yo pondría la pregunta, ¿es el sindicato que mejor ha comprendido el futuro de la subsistencia de los trabajadores y de lo que el país tecnológicamente necesita futuro para sobrevivir y para que el país sea capaz de suministrar permanentemente la energía eléctrica? Competir y abaratarla, yo te lo digo algo, han evolucionado. Y a mí que no me vengan con cuentos de que es un sindicato de derecha.
Ese sindicato se ha desangrado desde hace mucho tiempo por defender causas populares, que está en todo el derecho. Pero han comprendido que si siguen con este modelo van a fracasar hasta como el mismo sindicato. Mira, es que sin sindicato, sin empresa no hay sindicato. Claramente. Sin empresa y sin ganancias no hay trabajadores. Y eso es lo que hay que comprender. Es por amor a la misma empresa que debe ser sostenible para que todos los actores estén bien. Antes de la pausa, dime, Edgar. No, Renato, a mí cuando la ingeniera hablaba me recordó una frase que honestamente las últimas semanas se ha dicho por ahí, ¿verdad? Que me ha dado cólera, honestamente, donde ya de esta administración o la anterior dicen la energía más cara es la que no se tiene. Eso para mí es una irresponsabilidad. Si les doliera a ellos no dijeran eso, pero como nos duele a todos los que pagamos tarifas, los que pagamos impuestos, es fácil decirlo, pero ahí va conectado con lo que decía la ingeniera. No, pero es cierto, la energía más cara es la que no se tiene. Pero mire, si fuera un operador privado que está pagando por esa energía, ellos van a buscar la forma más eficiente de reducir costos. Entonces se dice fácilmente porque como es una empresa de todos, que es de nadie también, nadie la siente directamente. Sí, es una expresión que se dice ahora por los que ironizan este cambio de modelo al que estamos abocados. Así es, y creo que habla de lo mismo, pues, mientras no tengamos un modelo donde alguien sienta esos costos y que no le lleguen a todos los hondureños, vamos a seguir viendo grandes ineficiencias con este tema de Patuca, por ejemplo. Está construida para 103 megawatts, en general despacha alrededor de 20 megawatts, pero nosotros, todos los que, de nuevo, los que pagamos tarifas, los que pagamos impuestos, estamos pagando por un proyecto de infraestructura multimillonario que fue construido para 103 megawatts. No podemos seguir con esas ineficiencias. Es que no solo son las pérdidas, son las licitaciones, los contratos para nueva infraestructura, los contratos de personal, las demandas laborales que vienen después. Es un desastre, la verdad, y es insostenible. Ok, y aquí viene también otra pregunta clave. Ya con esta extinción y con el cambio de modelo, el Estado será regulador, la NE será reguladora, la CRE existirá, será reguladora, porque, oíme, los excesos te vienen desde lo público y de lo privado. ¿Quién supervisará para que esto no se degenere? En la comisión reguladora es el ente. Es más, normalmente en todos los mercados regulados existe una comisión que debe de ser independiente, que debe de ser técnica, económica y legal, porque muchos de los problemas con el subsector eléctrico es que creemos que son técnicos y no. Son administrativos, son legales, son de eficiencia, son de gestión de procesos, deben de ser todos incorporados. Entonces, es importante por eso que tenga esa independencia y que el regulador sea siempre independiente y pueda tener eso. Eso es lo primero, la institucionalidad del sector a través de la Secretaría de Energía como el ente regidor, rector sí, que hace la política energética, la comisión reguladora y luego los agentes de mercados y el operador del sistema. Eso debe de estar fortalecido. Garantizar competencia. Pero eso en cuanto a la regulación de la CRE como tal, porque ese es el funcionamiento del órgano, pero en la supervisión, como le entiendo yo al licenciado Renato, respecto a las pérdidas, por ejemplo, nosotros en la ENE existe un departamento de pérdidas, con pocos empleados sí, porque fueron despedidos la mayoría, pero en el caso del modelo que recién pasó del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas, nadie lo supervisaba. Exacto. O sea, ahí el empleado, y que no tiene culpa el trabajador, pero como no había una supervisión, el empleado llegaba a la vivienda, encontraba el hurto, reparaba, dejaba las líneas como tal y le decía al mismo cliente, en la tarde paso y se lo vuelvo a dejar como estaba. Ese es el problema. Si no tenemos esa supervisión, no estamos haciendo nada. Y mire, yo no sé cuál es el temor de aquí nosotros actualmente. La potencia de ayer consumida en el país fue de 2.104 megavatios. ¿Y generamos cuánto? ¿Teníamos capacidad para generar cuánto? 2.134, 2.100. O sea que andamos ya al filo. Espéreme, pero la cuestión aquí es, y hay que decirlo claramente, que se están botando circuitos en horas pico. Entonces, ese dato que está en la plataforma no es real. ¿Por qué no es real? Porque usted está botando 100 megas en algunos circuitos, entonces claro, usted lo refleja ahí 2.104, pero la realidad a este día, así como están las temperaturas, el consumo oscila entre 2.200. ¿Y por qué lo botás? ¿Para suministrar a otros circuitos o para qué? No, porque ya no tiene. Porque entonces, si no colapsa eso. ¿Por qué el temor de duplicar esa potencia de energía en el país? Ok. Es un poco lo que yo te estaba diciendo. Después la pausa.
Es un poco lo que yo te estaba diciendo. Fíjate que escuchar aquí al ingeniero Walter me deja claro, Renato, para utilizar un lenguaje marxista, ¿no? La dialéctica que ha experimentado el trabajador del ENE. Mira, Walter es ingeniero. Lo decía, o sea, y abogado. Te lo digo. Abogado, ¿no? Solo abogado. Abogado y técnico electricista. Ah, bueno. Te lo digo porque ahí se nota que ha habido de verdad una evolución, un cambio en la visión, en entender lo que decía aquí la ingeniera, ¿no? Que ese es un barco. Y si el barco se hunde, no hay sindicato que valga. Se ve el dueño del barco y se van los obreros del barco todos. también. Yo te quiero decir algo, mira, para concluir con esta sección. Estamos claros de que si de verdad queremos que el país progrese, es importante cambiar el modelo. Eso no implica necesariamente cerrar la ENE, destruir la ENE. Implica fundamentalmente generarle los incentivos adecuados para que sea más competitiva. Y eso en todos los elementos, no solamente en el caso de esta empresa pública, sino que en el caso de todos los elementos que tienen que ver con el Estado, con lo que el Estado nos está proveyendo ahora. Un poco lo que decía la ingeniera acá. Entonces es importante que empecemos a pensar fuera de la caja. Y te cierro con 2 ejemplos. China. Hay un libro famoso de Andrés Oppenheimer que se llama Cuentos Chinos. Creo que fue el primero que escribió él. Que dice que él fue a entrevistar al ministro de Planificación de China, ¿verdad? Sabes que China es una economía planificada, es una economía comunista. Y le pregunta, pero señor, ¿es cierto que ustedes han privatizado 250 empresas? Y dice que el chino lo queda viendo enojado. Dice, protesto sobre lo que usted me está diciendo. Nosotros no hemos privatizado 250 empresas, hemos privatizado 2.500 empresas, le dicen. Entonces, a ver, eso es ver, y me encantó porque estuve viendo, dándole seguimiento al encuentro que tuvieron hace poco, a la cumbre que tuvieron la Xi semana Jinping y pasada, Donald Trump. el señor Xi con Donald Trump, ¿verdad? Y ustedes ven, me encantó lo que dijo el señor Elon Musk a la salida. Dijo, ahí están las declaraciones de él, dijo, vine acá a China y he visto que la gente en China es más inteligente y más trabajadora que la gente en los Estados Unidos, ¿verdad? Mira, claro. Son capitalistas y se manejan como... No, son comunistas. Sí, pero tienen y manejan un sistema empresarial de capitalismo. Pero es que han evolucionado, Renato, por eso puse el ejemplo de Walter acá. Ahí te dejo. Déjame ir a la pausa porque si no, no terminamos. Ya volvemos con Frente a... Hoy en tu nota es presentado por Farmafácil. Realiza tus pedidos con delivery gratis. Farmafácil, bienestar a tu alcance. El periódico tunota.com destaca lo siguiente. FENAC desmiente escasez de carne, pero alerta a la fuga de 5,000 reses diarias. Walter, el conductor de Rapidito, que murió cuando visitaba a sus hijos. Clima hoy en Honduras, pronostican calor intenso y lluvias aisladas por la tarde. Estas y más noticias en tunota.com. Redes sociales es presentado por La Curazao. Listos para ganar. Encuentra aquí los mejores precios y 20 combos futboleros con Credi Oportunidad. Samuel Rodríguez opina lo siguiente, Renato, ya con esta auditoría social que ha hecho ASJ y que se ha logrado desnudar y presentar el estado de emergencia en la cual está la NE, acá ya no hay que buscar excusas, sino pasar a la acción, hacer un equipo interinstitucional y sector privado. Redes sociales fueron presentadas por La Curazao. Listos para ganar. Encuentra aquí los mejores precios y 20 combos futboleros con Credi Oportunidad. Mira, no, yo te aseguro que ese cangrejo en poco tiempo va a ser la máxima autoridad de Cuba. Pues sí. Sí. Lo mismo que Delcy. Y van a hacer lo mismo que en Venezuela. Porque dice, sí. Trump dice Delcy, qué mujer más espectacular. El cangrejo, el nieto de Raúl Castro, sí, va a ser
el poder político en Cuba. Bueno, ya se nos había olvidado. Había un maestro que estudió en Francia en periodismo y venía a darnos clases aquí. Y así espontáneamente estaba impartiendo la clase en español y cuando se le ocurría a él, empezaba a hablar en francés y luego, hey, sí, estoy en Honduras, y comenzaba a retomar el idioma. Ok, lo importante, se va a traducir esta iniciativa ciudadana de ASJ, Potencia Honduras, en un proyecto de ley. ¿Se va a convertir en un proyecto de ley, Edgar? Pues nosotros vamos a incidir, Renato, y vamos a seguir hablando de esto y vamos a dar insumos técnicos que construimos con la ayuda de expertos. Pero aquí es el gobierno quien debe salir y de verdad mostrar avances claros. En primer lugar, es importante que el gobierno convoque a todos los sectores, sociedad civil, sector privado, academia, consumidores, y nos diga, esta es nuestra visión, esta es nuestra ruta y es un tema de país en el que todos debemos de estar en la misma página. Luego que nos digan quién va a ser el líder de este proceso de reforma, cuál va a ser el equipo técnico que va a acompañar a este grupo para asegurar que salimos de una vez por todas de esta problemática que deja al país en un agujero fiscal cada año. Y luego hacer los cambios en la ley pertinente. Aquí el Congreso debe de apoyar también, deshacer los retrocesos del decreto 46-2022 que redujo la independencia del regulador, que quitó el operador del sistema independiente, creando más incertidumbre en el sector, y fortalecer una ley que ya iba bastante encaminada a un sector moderno, competitivo y actualizarla a lo que se necesita hoy. Además de esto, es importante construir una ENE corporativa. Y esto no quiere decir es que a veces también el tema de privatización, creo que en el imaginario solo se ve como vender todo. No es eso, es que la ENE funcione como una empresa que tenga ingresos por los activos que tiene en generación, en transmisión, pero de una vez por todas dar el manejo de la distribución a técnicos, a personas con criterios de eficiencia administrativa, operativa, financiera, para despolitizar la ENE, separar generación, transmisión y distribución, y apertura a la inversión privada, porque también el gobierno solo no puede hacer todas las inversiones, alrededor de 95.000 millones. Con tantos problemas que tiene. Imagínense, escuelas, necesitamos hospitales. Olvídate. Eso no hay capacidad tributaria para hacer todo eso. Y el paso número 1, Renato, que es para ayer, es un plan de reducción de pérdidas. Un plan creíble, con metas medibles, que sea público también. Nosotros desde Sociedad Civil ya estamos ofreciendo un insumo, ahora queremos ver eso que vaya en verde en unos meses. Y en la siguiente tenemos algunas preguntas que queremos dejar porque es el gobierno quien debe salir a decir qué es lo que van a hacer. Tienes un minuto para ello. Sobre el respaldo país, ¿cuándo convocará el gobierno de manera oficial a todos los sectores? ¿Cuándo reconoceremos juntos el problema? Sobre el liderazgo, ¿quién va a liderar este proceso de transformación? ¿Cuál será su equipo técnico y qué poderes formales tendrá ese equipo? Sobre la ley, ¿cuándo se ejecutará la separación que la Ley General de la Industria Eléctrica ya manda? ¿Se va a revisar el decreto 46-2022? ¿Se va a modernizar mediante la ley el sector? Y sobre pérdidas, ¿cómo va a reducir las pérdidas de ese 38%? ¿Cuál es el plan? ¿Cuáles son las metas? ¿Qué resultados esperamos como país en 12, 24, 48 meses? El gobierno tiene que darnos respuestas. Honduras las necesita. Tito, tú te interesaste por ser presidente y el pueblo te eligió como presidente. Ahora responde a esas preguntas ciudadanas. Yo quiero decir algo, Renato, para terminar. De manera breve para todos, porque ya el tiempo se me termina. Mira, me parece importante que ahora tengan un gerente en la ENE y que no esté cubriendo una sola persona los dos cargos que tienen que ver con energía. Sí. Ojalá que ese lag, ese espacio de tiempo que utilizaron para buscar a un gerente haya valido la pena. Creo que valió la pena. Conozco a Guillermo y me parece que es la persona indicada para el momento. Que lo demuestre. Carlita. Ejecución. Las preguntas están, los planes han estado, siguen estando, es ejecución y la confianza que hoy le estamos dando a las autoridades de todo el sector eléctrico para que nos demuestren acciones y resultados, sobre todo resultados. Déjame leer, quiero con mi voz leer estas preguntas de las que me hago eco para Tito Afura y su gobierno. Tito, ¿cuándo convocará el gobierno de manera oficial a todos los sectores? ¿Cuándo reconoceremos juntos el problema y respaldaremos la transformación? Tito, ¿cuándo se ejecutará la separación
que la Ley General de la Industria Eléctrica mandata. Se va a revisar el decreto 46-2022 para fortalecer el sector, devolver independencia a la CRE y restablecer un operador del sistema independiente. Carlita. Tito, ¿quién va a liderar este proceso de transformación? ¿Cuál será tu equipo técnico y qué poderes formales tendrá? Tito Afura, ¿cómo va a reducir las pérdidas del 38% la NE? ¿Cuál es el plan? ¿Cuáles las metas? ¿Qué resultados verá el país en 12, 24 y 48 meses? Andamos bailando. Ya quisiera. Tito, deje huella, deje huella. Si no, de nada sirvió la elección. Presidente, no, ya te estoy cambiando, ya te dije que eras el presidente. Walter Suazo, secretario de Comunicaciones del sindicato, 30 segundos. A las mafias del sector energético de este país, hacerles ese llamado, dejen trabajar al nuevo gerente de la ENE, dejen que evolucione, ¿verdad? Porque si aquí venimos a hacer diferentes de estos programas y no hacemos la ejecución de las preguntas que plantea ASJ ahí, estamos en lo mismo. Y a los políticos, contraten gente capaz dentro de la institución que utilice estas herramientas que hoy presenta ASJ para que podamos llevar ese control de las pérdidas y tener una ENE pública y eficiente. Edgar Rivera, 30 segundos. Nosotros como Edgar Aguilar, perdón. Nosotros como ente independiente Potencia Honduras ASJ vamos a seguir incidiendo para que se den los cambios estructurales. Basta de parches operativos. Y en segundo lugar, vamos a seguir monitoreando para que las cosas se hagan bien. Así que vamos a estar ahí luchando para que se den los cambios que se necesitan. Honduras, queremos seguir siendo y multiplicando la pobreza con este modelo actual. ¿O se ha creado conciencia que necesitamos una opción diferente a este modelo actual? A todos, muchas gracias, buenos días.